Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación: un profeta no es bien recibido en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: como no vean signos y prodigios, ¿no creen? El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó: ¿a qué hora había empezado la mejoría? Y le contestaron: hoy a la 1 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo está curado. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos y hermanas, bendición especial en este día lunes. Hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios, hemos escuchado el Evangelio para este día que llega a nuestra vida para darnos fortaleza. Aprovechando el tiempo que el Señor nos regala para estar en casa, en familia, y aprovechando el tiempo para orar, reflexionar, compartir, dialogar, meditar, pues la palabra de Dios se convierte en ese alimento espiritual. Muchos están preocupados por tener en la alacena llena de comida, pero a veces no nos preocupamos por llenar nuestro espíritu de la palabra de Dios. Y poco a poco vamos entrando en sintonía, poco a poco vamos haciendo de nuestra vida un altar para el Señor, un lugar donde el Señor habite, donde el Señor esté cerca de nuestra familia, que esté en el centro de nuestro hogar. Eso es lo que buscamos, es lo que queremos, es lo que el Señor también nos pide: estar en oración y estar en contacto con Dios por medio de la palabra, estar en contacto de Dios en familia, por medio de la oración, por medio de la unidad, del respeto, del diálogo, de la comprensión. Mis hermanos, teniendo en cuenta el Evangelio de hoy, nos habla de un proceso que sigue el autor sagrado, el evangelista Juan. Nos cuenta cómo un funcionario real va en búsqueda de Jesús, pero es un funcionario que tiene una característica: ha escuchado hablar del Señor, pero a él le falta fe. Va en búsqueda de Jesús para que le solucione un problema, una dificultad. A lo mejor la gente le ha dicho: él puede hacer alguna obra por tu hijo, y el hombre se va a buscarlo para mirar a ver qué sucede. Y en ese diálogo que tiene, el Señor no va directamente con él a la casa. Solamente Jesús le dice: hasta que no vean signos, ¿no creen? Vete para tu casa, tu hijo ya está curado. Y el hombre se va, dice la palabra de Dios. El hombre creyó en la palabra, creyó en lo que Jesús le dijo y se fue para la casa. Cuando iba llegando a la casa, salieron sus sirvientes a decirle: tu hijo está curado. Y el hombre inmediatamente se le ocurre la pregunta: ¿y a qué hora quedó sanado? Y la respuesta de ellos es: más o menos a la 1 de la tarde. Y dice la palabra de Dios: recordó que esa era la hora, que Jesús le había dicho que su hijo estaba curado. Y él creyó. Y aquel que iba en búsqueda de Jesús, no con fe, se convirtió al recibir la noticia. Y no solamente se convirtió, sino que también llevó a su familia a la fe. Eso es lo que sucede, mis hermanos, cuando uno tiene el encuentro con el Señor. Pero también hay que hacer el recorrido, hay que salir en la búsqueda de Jesús, hay que salir para platicar, para dialogar con Él. Y eso lo hacemos por medio de la oración. Lo hacemos y le decimos cuál es la necesidad que tenemos. Pero también hay una característica importante en este diálogo: la obediencia. El Señor le dice: vete para tu casa, tu hijo ya está curado. Y el hombre obedeció. Nuevamente recorrió el camino que había hecho
para llegar hasta donde Jesús, pero en este caso recorrió el camino ya con la convicción que el Señor estaba haciendo la obra, y cuando llega encuentra la promesa hecha realidad. El Señor le ha concedido el don de la salud a su hijo. Quizá, mis hermanos, nos falta esto, hacer el camino de la búsqueda del Señor, convencernos que el Señor nos da su palabra, pero también hay que ser obedientes y hay que cumplir lo que el Señor nos pide. Dejemos que esta palabra de Dios se haga vida en nosotros. Dejemos que el Señor siga curando, sanando, liberando y purificando nuestra vida, y el Señor nos siga trayendo bendición y paz a nuestros hogares, al mundo entero. Que el Señor sea el que nos fortalezca por medio de la gracia de su Espíritu Santo, para que ya no dudemos, sino que nos convirtamos en hombres y mujeres de fe y llevemos a otros a la presencia de Jesús, así como el funcionario real llevó a su familia a la presencia de Dios por medio de la fe. Que también nosotros llevemos a nuestra propia familia a la presencia de Dios, porque somos los primeros que creemos y en realidad vivimos con la convicción que el Señor está haciendo su obra maravillosa en nosotros, en el mundo, en la sociedad, y nos está librando de tantos males. Rogamos para que el Señor sea quien nos bendiga en este día. El Señor bendiga a los que están enfermos, el Señor les conceda el don de la salud. Oramos hoy por todo el personal médico y por todas aquellas personas que se dedican especialmente a cuidar de los enfermos. Ahora en este tiempo de calamidad, rogamos al Padre Celestial por nuestras naciones, nuestros países, y pedimos que el Padre del cielo sea nuestro escudo, nuestra fortaleza, y Él aleje todas esas enfermedades, virus, dolencias y tanta cosa que viene a la vida del hombre. El Señor tenga piedad de nosotros. Rogamos también por el que está cumpliendo años en este día, sea el Padre Celestial quien le conceda muchas bendiciones y el Señor reine en su corazón. También oramos por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. A todos nosotros nos bendiga el Señor en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.